pongo a Está bien, grabar, está bien. entonces resolvemos el ejercicio 8 de la guía de vectores y matrices, que es la única que tienen hasta ahora. Y decíamos que la dificultad es que esta vez el índice del vector no le puedo restar -1 al ingreso directamente y ya voy a tener automáticamente el índice del vector a trabajar, porque los legajos van del 10.000 al 50.000 y son solamente 380 alumnos. Entonces, nuestro vector no tendría que ser más grande que 380, porque si no, permitiría guardar más alumnos de los que en realidad hay. Bien. Entonces, Exactamente. Y acá lo único que vamos a necesitar es un vector para contar la cantidad de inscripciones que tuvo ese legajo. Sí, cantidad de inscripciones que tuvo ese legajo. Es lo único que nos interesa. Pero vamos además a utilizar un vector extra para ver a qué índice pertenece ese legajo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo lo vamos a ir resolviendo. Primero dice fin de la carga, entonces un while con un legajo igual a 0. Vamos a programar el while, ¿no? So, para el otro lado. Legajo. ¿Está bien escrito legajo? sí. Sein. Por cierto, mientras aclaro una cosa. Vale. Obviamente no le vamos a pedir al usuario, antes de cargar las notas, antes de cargar las inscripciones, decirle ingresar todos los legajos y sin repetir de los alumnos que se inscribieron, así tengo una lista para poder después saber la comparación. No, yo tengo que llegar a esa lista de legajos sin repetir, pero a medida que los va cargando. Así que tengo que armar como una especie de fila, sería, ¿no? Como una cola. Tendría que ir, a medida que se va cargando un legajo nuevo, lo voy incorporando a mi vector, hasta que lo completo, o por ahí no lo completo nunca porque no se anotaron todos los alumnos. Sería una cosa así. A medida que ingreso un legajo que no estaba antes en el vector, lo meto al vector y le asigno una posición. Eso es lo que habría que hacer. Exactamente. Entonces, acá nosotros necesitaríamos, por un lado, un vector de legajos, sí, un vector de legajos, que serían de 380. Bien. Y después, por otro lado, vamos a un flotante que tendríamos notas de 380 también. No, tendría que ser entero porque guardamos la cantidad de inscripciones. Yo hoy te dije que podría ser float, pero ahora que pienso, lo que guardamos nosotros Tienes razón. es la cantidad. Así que le podemos poner cantidad incluso. O inscripciones. Sí. O inscripciones. Ahí me complicás escribir. Ahí está. Inscripción, está bien escrito, ¿no? Sí, perfecto. Está. Bueno, entonces una vez que ya tenemos la nota que en realidad es innecesaria, lo que nosotros necesitaríamos saber es en qué índice vamos a ir guardando esa cantidad. En algún lado vamos a hacer, acá mejor dicho, vamos a hacer inscripciones, índice, más, ¿no? Exacto. Eso en algún lado lo vamos a hacer. Por lo tanto, índice, vamos a sacarlo de alguna forma. Vamos a ver cómo podemos obtener el índice. Entonces podríamos llamar una función que se llame obtener índice, donde le pasaríamos el vector de legajos El y tamaño la podemos usarlo, ¿no? cantidad, ¿no? Por 380. Exacto. Bien, y él me doblaría el índice, que sería un entero en este caso, así que lo vamos a poner acá también. Y entonces haríamos un índice más, y ya con eso lo tendríamos resuelto. ¿No? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguno tiene alguna crítica? Si no, se puede ir tranquilamente. Nada. Ahí María Laura dice, Mazo, pensemos lo siguiente, yo puedo poner acá el legajo 15.000, sería un legajo válido, ¿no? Entonces en legajo yo tendría el número 15.000. Ahora no puedo hacer inscripciones en la posición legajo -1, porque la posición 14.999 no existe en el vector. Y no puedo hacer un vector tan grande solamente porque
los legajos tienen esos números, porque la verdad que son 380 alumnos, ni más ni menos. Entonces la lógica de este algoritmo es decir, bueno, yo pongo un legajo que es el 20.000, perfecto, pero son 380 alumnos. Entonces busco en un vector dónde está ese número 20.000 para saber en qué índice está, en qué posición. Y luego con esa posición, en el mismo lugar, es decir, en paralelo, la utilizo para contar en el de inscripciones. ¿Sí? Si no, no sé si tenés Excel ahí, Brian. Sí. Le mostramos cómo serían los dos vectores. Creo que visualmente se va a entender. A la izquierda, por ejemplo, de B2 a B10, podemos dibujarlo como un vector. B2. O de B3, no Sí. importa. Ahí, ese sería el vector de 380, que se llama, creo que está en ¿Está inicio. en inicio? Sí, No me compliqué la vida, cosa. ¿Dónde está el formato? Acá está. ahí. Bien. Ese vector se llama para nosotros legajos, de 380. Legajos. Es de 380. Y en D2, por ejemplo, para así no se lo confunde con una matriz, tenemos el de inscripciones. Bueno, misma idea. Dibujamos un vector ficticio, una representación de cómo sería el vector. Y algo que tendría que tener esto es, como mínimo, el de inscripciones todo en cero, ¿no? Porque básicamente, si voy a contar, también de 380, están como en paralelo, ¿no? Es como, serían las dos, representarían La misma cantidad. la misma cantidad En este caso de tendríamos alumnos. todos en ceros, Todos en porque ceros porque como es no un podemos. contador, Exacto. tienen que inicializarlos en cero. Y algo que podríamos hacer es exactamente lo mismo para legajos. Y eso nos viene bien también porque los legajos nunca podrían ser cero, así que también nos sirven como una especie de bandera eso. Entonces, Exactamente. Esto lo bueno es que cuando nosotros salgamos a buscar un nuevo legajo, o sea, vamos a salir a buscar si el legajo existe, vamos a empezar a comparar legajo por legajo de los que tenemos cargados. Pero si al momento que yo estoy comparando me encuentro con un cero, significa que llegué hasta el límite de donde yo estoy cargando. No sé si me explico. ¿O querés seguir explicando vos y me no, quedo pero callado ahí? está perfecto eso que dijiste. Entonces, al costadito pongamos, por ejemplo, lo que sería una tabla de carga de datos, ¿no? A la derecha podemos poner, Acá. tenemos legajo y nota. La nota ya sabemos que no influye, ¿no? Pero lo vamos a mantener porque así pide el enunciado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el legajo, el primero podría ser yo sé que empieza del 10.000 al 5.000, 50.000, pero para que no carguemos tanto, vamos a poner legajo 1.000, 2.000, bueno, poner, también, 10.000 de vuelta. Le puse. Sí, está bien, está bien. 10.000, otra vez 20.000, 40.000 y listo. La nota lo dejamos vacío por ahora porque no importa. Vamos a ponerle ahí, sacó un 5, un 6, un 2, un 2 y nada más. Pobre. No Bueno, pongo nada. entonces, Bastante real. ese 10.000, ¿no? Yo lo voy a tener que ubicar en algún lado del vector de legajos. Entonces, la lógica que podríamos usar es, si ese legajo no existe, ¿no? En mi vector de legajos, entonces el primer cero que encuentre va a ser la posición para ese. Entonces, lo que hago es, ese 10.000, lo que va a hacer es, lo busco. Claro, lo buscaríamos en legajos. Entonces, en este caso, como no hay ninguno, ya encuentro un 0, podríamos decir que la posición 0 es el del 10.000. Bien, y Esta lo es la que hago posición ya 0, es, 1, 2, 3. exacto. Y lo que voy haciendo ya es incrementar 1 esa inscripción. Después viene el 20.000. El único que tengo para comparar distinto de 0 es el 10.000 y no es 20.000. Entonces, le asigna al 20.000 el 1, la posición 1, ¿no? Y esa posición 1 en el otro vector lo uso para contar. Después viene el 10.000 de vuelta. Lo busco en el vector de legajos. ¿Existe? Sí. ¿En qué posición? En la 0. Bueno, usa la posición 0 para incrementar el de inscripciones. Después viene el 20.000 de vuelta. ¿Existe? Sí, está en la posición 1. Bueno, devolvé la posición 1 para contar en inscripciones. Y por último viene el 40.000, que no existe. Entonces, usa
el primer lugar donde hay un 0 para devolver la posición y esa posición usarla para incrementar en inscripción. Listo. Cuando yo tenga que mostrar el resultado final, que es para cada legajo de inscriptos, cuántas inscripciones hubo, lo que hago es recorrer el vector de legajos primero, en realidad los dos a la vez, ¿no? Pero recorro el de legajos y lo que hago es ir buscando valores que no sean 0, porque 0 es lo que pusimos inicial, ¿no? Como valor inicial. Entonces, el primero tiene 10.000, en la misma posición, como no tiene el valor 0, busco en inscripciones y obviamente va a tener de 1 para arriba, porque si tiene 0, tampoco tendría su respectivo legajo, ¿no? Entonces me mostraría 10.002, 20.002, 40.001 y el resto lo ignoraría todo. Todo esto no me lo mostraría, pues no existen legajos acá. Están en memoria, porque nosotros lo usamos por si las dudas, pero como no se inscribió, no va a estar cargado en el sistema, por decirlo de una manera. Entonces estamos utilizando el índice del vector. El índice del vector lo estamos utilizando en los dos vectores, tanto en el vector de legajo como el de inscripción. Pero para buscar el valor, que en este caso es el legajo, utilizamos un vector para que de esa manera encontremos el índice que representa en toda la fila, por decirlo de una manera. Otra opción de resolución, que estaría muy mal, pero andaría, es hacer un vector de 50.000, creo que eran el legajo máximo. Sí. Tendríamos 50.000 enteros, y ahí sí le puedo hacer -1, pero desperdicio un montón de posiciones que sé que no se van a usar, estaría muy mal. O sea, sería muy cómodo para el programador, pero estaría... no sería muy eficiente, que digamos, no sería muy eficaz. Funciona, pero a costa de los recursos de la PC. Claro. No sería práctico, exactamente. Siempre Exactamente. digo que es como que yo tuviese en la habitación un mosquito y en lugar de ir y buscar un poco de veneno y tirarle, le tiro una granada. Sí, al mosquito lo voy a matar, pero no es práctico, ¿no? Termino resolviendo el problema a costa de la habitación. Entonces, hay que buscar de la forma más eficiente que digamos y ver si funciona, ¿no? Esto funcionaría en el Excel al menos, vamos a ver si con código se funcionaría. Entonces, vamos a recapitular como los datos. Sí. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta o algo así? Alguien me parece Sí, que quería preguntar algo, sí. Sí, yo quería preguntar, Sí. ¿obligatoriamente van a cargar los 380 legajos o quizás algunos no los carguen? No sabemos. Obligatoriamente no. Podrían ser menos o podrían ser 380 como máximo. Por eso ok, lo creamos de 380, porque el peor de los casos es que todos se hayan inscrito al menos una vez. Claro, porque la consigna decía mostrar todo, o sea, los 380 tengan o no inscripciones, por lo que yo entendí. Ya te digo, si no, nos equivocamos al escribirlo. Por Dice, cada por cada alumno inscripto. Ah, ok. Por cada alumno inscrito. Entonces, solamente Claro, tenés entonces datos yo de lo que también me compliqué al pedo. Lo que no Sí, lo que tenemos, pasa es que si lo no, cual no vas a... complica la resolución, es yo no tengo la lista de los legajos de todos los alumnos antes de empezar, donde tengo los 380. Así que tengo que como ir armando la lista en base a los inscriptos. Y también, como dice Matías, tendría que, como una sofisticación, ¿no? Si yo usé todos los legajos, no tendría que permitirme asignar ninguno más. Si yo ya usé los 380, no tendría que asignar uno más porque estaría fuera del vector. Eso está bien, es una validación válida, correcta, pero por otro lado podría decir, bueno, pero si me decís que son 380, no debería haber 381. Y también es válido eso. También es válido Claro, decir lo que yo también había hecho que no ingrese un número de legajo, que no esté o sea, entre fuera 10.000 y del rango. 50.000. Exacto, eso es Claro, otra sí. cosa a tener en cuenta. Exacto. Uh-huh. Sí, esa capa que Pero la pasamos por alto, pero obviamente eso con un while se soluciona, ¿no? Eso es en el momento de la carga. Igual las validaciones siempre traten de hacerlas después de resolver el problema. Porque si no, muchas veces tratan de resolver el problema sumado las validaciones y se generan un problema gigante ustedes mismos. Claro. En vez de primero resolver el problema que ande y después lo optimizamos y lo hacemos que sea más lindo para el usuario y evitar que se equivoquen. Pero siempre lo primero que tienen que tratar de hacer es resolver el problema. Es lo fundamental. Después vemos todo lo demás.
Bueno, con esa función entonces se resolvería, porque en el código que hizo Brian... Entonces vamos a recapitular. sí, hacemos un resumen. Para itemizar cada una de las cosas y yo tampoco no me hago lío. Cada vez que me ingresan un legajo, y el legajo es un legajo válido, yo tengo que salir a buscar dónde está ese legajo dentro de legajos. Cuando lo encuentre, me va a devolver un índice y ese índice lo voy a utilizar para ir a inscripciones y sumar uno. Bien. Ahora, si no lo encuentra, va a salir a buscar, me va a devolver el siguiente índice, sería como lo más adecuado para que yo vaya y agregue ahí la inscripción, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, vamos a cambiarle el nombre porque obtener índice ya no me está gustando, se va a llamar buscar índice. Y además de buscar índice y recibir el legajo y la cantidad, ¿qué necesitaría más? ¿Qué otra cosa Porque necesitaría? solamente la matriz, el vector de legajos no sirve. Falta algo más. ¿Qué les parece? Yo tengo que buscar en el vector de legajos, que son 380 como máximo, ¿qué necesito buscar ahí dentro? El legajo, exacto. Así que yo le tengo que pasar el vector de legajos, y el tamaño y el legajo a buscar. Bien. Bueno. Bien, entonces, ahora sí, vamos a llevarnos esto para acá. Y vamos a crear. Va a devolver un entero que va a ser el índice. Se va a llamar buscar. Y va a recibir primero una matriz de enteros. No, un vector. Un vector de enteros, que van a ser los legajos. Vamos a poner B. Y va a ser una matriz. Podría ser una matriz. Vectorizable con matrices. No, pero como dice Matías, podría ser una matriz. Vamos a usar un vector porque sí. si guardase algo distinto a inscripciones, que son números enteros, si guardase un float o algo así, no nos serviría una matriz, pero para este ejercicio podría ser tranquilamente una matriz. Bien, entonces, tamaño, legajo buscado, ¿sí? Y el vector. Bueno. Bien, así queda más. Puse B para ponerle otro nombre. Bien, ahora lo único que faltaría sería recorrerlo para buscar. ¿Qué utilizaríamos para recorrerlo? Porque acá en algún lado tendríamos que poner, ¿no? En algún lado va a tener, sí, el vector índice I es igual al legajo buscado, voy a devolver el I, ¿no? Pero hay algo que tengo que usar para recorrer ese vector. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sería lo mejor en este caso? Yo no estoy ni mirando el chat. Dicen un while, está muy bien, podría ser un while. Sí. Yo usaría un for, a ver. Lo que se me ocurre a mí con un for, a ver. Podríamos usar un for o un while en realidad. Una acá estructura repetitiva, ¿no? La que más les guste. Claro. Obviamente ya saben la diferencia entre uno y otro, en qué repercute usar un for, en qué un while, pero vamos a usar un for que vaya desde el primero hasta t, buscando el legajo. Entonces, una vez que encuentra el legajo, lo mostraré. Ahora, ¿qué pasa si no encuentra el legajo? ¿Qué me estaría faltando acá? Si lo salió a buscar y no lo encuentra, ¿qué tendría que hacer? A ver si logro ver. Devolver -1. ¿Por qué no directamente me devuelve el índice que corresponde? Porque si no, después tendría que salir a buscar dónde está el primer 0. Se podría hacer devolviendo un -1 o se podría hacer ya que el buscar se encargue de devolver la posición donde lo encontró al legajo o al 0. Claro. ¿no? Pero entonces lo que podríamos hacer es... Sí, Ángel. Que para eso tenemos que garantizar que el vector de legajos y el vector de inscripciones arranquen desde 0, que no está eso, ¿no? En main claro. no están en 0. Por eso ahí venía. Entonces lo que podríamos hacer es, en el else, preguntar si el vector en ese índice, que yo ya sé que no hay un legajo, que no está ese legajo que yo encontré, es igual a 0. Si es igual a 0, que en realidad lo que podría hacer es en vez de esto... Bueno, pero ponelo que vas a poner y vamos a preguntarle a ver qué opinan. Fíjense ahí lo que puso Brian, funciona, ¿sí? Funciona si el vector está puesto en 0, ojo con eso.
Tiene que estar Así puesto que en vamos a 0 cambiarlo simplemente. porque yo me voy a olvidar, así que vamos a ponerlo Y en el, 0 y el de al vector inscripciones de también en lejos 0, y al ¿no? de inscripciones porque es un contador. Bien. Y ahí María dice, bueno, es redundante lo que pusimos ahí, el de los dos lados, tanto en el if como en el else, en el else if, tienen la misma instrucción, ¿no? Entonces, podríamos decir que si hace uno o se cumple la otra cosa, hacemos exactamente lo mismo. ¿Cómo lo podemos simplificar a eso? ¿De qué otra manera, con una sola pregunta, puedo preguntar exactamente lo mismo? Porque acá estoy duplicando código, lo cual estaría mal, en teoría. No es una buena práctica, ¿ok? Claro. Duplicar el código. Sí, tanto si ocurre una cosa como si ocurre la otra, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se podría poner esto de otra manera? Bien, ahí Matías pone con un O. Si encuentro el legajo buscado o encuentro un 0, que era lo que nos determinaba a nosotros que no hay más legajos por buscar, devuelvo la posición donde encontré uno o el otro. Entonces yo ahora sé que buscar índice me va a devolver un 0, perdón, me va a devolver una posición, ya sea para cuando encontró el legajo o para cuando no lo encontró y encontró un 0. Entonces yo sé del lado de main que buscar índice se encarga de decirme en qué posición exacta tengo que guardar ese, contar esa inscripción para ese alumno, ¿no? Entonces, abajo, como hace, inscripciones en la condición índice más. Bien. Pero ¿esto me solucionaría el problema? ¿Qué me estaría faltando acá? Porque acá yo voy a contar en el vector de inscripciones. No, comparar con legajo ya estoy comparando acá. ¿Cargar el nuevo legajo sería? Exactamente. Fíjense que yo en ningún momento estoy diciendo en el vector de legajos, en esa posición, guarda este legajo. Porque si no, no va a funcionar. Entonces vamos a hacer eso. En el vector de legajos, en el índice, me guardo el legajo. Bien, está bien. Si lo encuentra, me va a sobreescribir el que ya era el mismo valor, así que no pasaría nada ahí. Y si no lo encuentra, me va a dar el nuevo índice de los legajos, el nuevo. Por lo tanto, me va a guardar ese legajo en el nuevo. Entonces, para la próxima vez que yo salga a buscar, lo va a encontrar. ¿Bien? Eso es como una solución a esto. ¿Ok? Bueno, y faltaría entonces mostrar, podemos hacer una función que se llama punto A, ¿no? Después del while. Sí. Punto A. Punto A. Y que habría que pasarle a punto A para que pueda mostrar lo que pide el punto A, que es para cada alumno inscripto, el legajo y la cantidad de inscriptos. ¿Qué necesitaría? Los dos vectores y el tamaño. Bien. Exactamente, vamos a legajos. Vamos a poner inscripciones y 380, ¿no? Para Perfecto. tener ahí un... Vamos a copy-pastear esto ahí a lo bruto. Esta no va a devolver nada, así que vamos a decirle que no devuelva nada. Y esto sería un vector. Ahí pueden quedar los nombres tal cual porque no es muy reutilizable esta función. Sirve exactamente para el punto A. No hay manera de que... El de buscar que hicimos recién, ese es bastante reutilizable en cualquier caso que yo tenga que buscar en un vector donde está todo puesto en 0 y devolverme la posición del valor buscado, ¿no? Pero acá es muy específica para este ejercicio. Bueno, habría que recorrer los vectores. Habría que recorrer. No, Brian, está arriba. Vamos a recorrer los vectores. Y acá yo tendría que mostrar el legajo. Que tendría, le pongo legajo, Sí, legajo, dos puntos. Sería legajos, índice I.
Sí, vamos a ver. Sí, DL. Luego sería cantidad, dice la cantidad, ¿no? Cantidad de inscripciones, sí. Sería inscripciones, índice ahí. Bien. Y el DL, sí. Bueno, Bien. Pero, una pregunta. ¿Tiene que mostrar todos? todos los Porque elementos este del me va a vector. mostrar todos. Claro. Ahí Adriel dice, ahí se mostraría todos. Entonces, solo los que tienen cargado. ¿Cómo hacemos para saber los que tienen información? Con un if. Bien. Exactamente. En este caso, tanto para inscripciones como para legajos, es lo mismo preguntar si legajo es igual a cero, es distinto de 0, o si inscripción es distinto de 0, es lo mismo. Para seguir la misma lógica que veníamos arriba, vamos a poner legajos, índice i, sea distinta de 0. Entonces, si esto es verdadero, ahí recién muestro eso. Si no, no va a mostrar nada. Y ahí ya tendríamos resuelto los dos puntos, ¿no? Vamos a probarlo a ver si funciona. Creo que Capaz puedes todo copiar y es pegar del orgullo. Excel. Nos viene bien el Excel para... A ver si. Joya. Copipasteamos del Excel. Vemos si funciona. tiene que andar. A mí estas cosas a veces me andan, a veces no. El 0 déjale, así ahí, deja una pausita como para... ¿Dónde estoy? Acá. Acá. Ah, mirá cómo te lo pegó. No, eso no va a funcionar. A ver, Claro, cerralo y es volvelo a ejecutar. Igual está no importa, no. ¿ven? Porque tenemos 1005. Y la nota 1006. te la tomó como ese valor. Sí, pero la nota no importa porque es un... Sí, pero hay menos datos cargados. De los que no nos va a dar igual que el resultado. Claro. Probá con Shift Control V, a ver. Correrlo de vuelta, si no lo cargamos a mano, pero. Ángel, Sí. yo intenté miles de veces hacerlo eso y la verdad es que nunca ¿No me funciona? funciona. Y solo te veo que te funciona a vos. Entonces me da una envidia ¿Por porque qué no le funciona funciona? mal. Bueno, No pasa nada. Lo cargamos. cargamos a mano, no pasa Sí. nada. Qué quilombo. Bueno, era 10.000. Yo no los acuerdo. 10.000. Cualquier nota. 20.000. 20.000. Cualquier nota. 10.000 de nuevo. 20.000. 40.000. 40.000. Y 0. Ahora 0. Y nos tiene que dar, eso también ya lo previmos, para el 10.002, para el 20.002 y para el 40.001. Ahí se puede ver, quedó pegadito, pero se puede ver. Para el 10.000 hay 2, sí. Para el 20.000 hay 2 y para el 40.000 hay 1. Ahí se ve. Bueno, habría que corregir algunas cuestiones estéticas, borrar la pantalla antes de la salida del punto A, pero funcionar, funciona, ¿no? Que es claro, lo que fundamental. tratamos de siempre hacer, ¿no? Primero que funcione, después, bueno, le agregamos la validación y todo lo demás. Para no agregarnos más complejidad al ejercicio que estamos haciendo. Claro. Entonces, acá se podría, para que quede prolijo solamente, después del while poner un endl y con eso ya se va a entender. O sea, antes del punto A mostrar un endl y con eso ya se entendería. Ustedes le pueden poner también un encabezado que diga punto A, una cosa así, pero con esto ya, o un CLS, como dice María. Pero bueno, fíjense que el código en main es muy sencillo, muy fácil de leer, ¿no? Cargo un legajo, con el legajo busco el índice. Una vez que tengo el índice, le asigno el legajo para que la próxima vez lo pueda encontrar y en el vector de descripciones uso ese índice para contar, básicamente, ¿no? Y después, con la función .a y la función buscar índice, se resuelve todo el resto. Buscar índice se encarga de encontrar el legajo o un 0 y devuelve la posición, y .a se encarga de recorrer los legajos y las inscripciones para mostrar solo cuando tenga un valor distinto de 0. ¿Bien? Bueno. Incluso fíjense cómo lo fuimos resolviendo. Nosotros escribimos esto primero y después fuimos y armamos la función. Claro.
Primero escribimos porque sabemos qué es lo que tiene que hacer, todavía no sabemos cómo se hace, pero sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Entonces sabemos cuáles son los datos que va a necesitar y qué es lo que me va a devolver. Después sí, nos preocupamos por ver cómo era el tema de que te lo devuelva ahí, que poniéndole el OR y todo lo demás. Bueno, Pero ahí ya eso se hace termina después. la llamada porque queda menos de un minuto. Sí, queda un minuto 20. Entramos 6:30, que sería la clase de siempre, con el tema de estructuras, si les parece. Y si les queda alguna duda de esto, arrancamos la clase esa con las dudas que queden, ¿sí? Hacemos un cafecito, como dicen ahí, de media hora, de 20 minutos en realidad, y entramos de vuelta. Bueno, muy bien. Quedó en 40 minutos, ¿eh? Increíble. Muy bien, Sí. Brian, ¿eh? Va progresando el asunto. Va quedando. Bueno, esto después lo subimos a GitHub también. ¿Sí? Ujú. Así que, bueno, nos vemos en 20 minutos. Nos vemos en 20.